Me quedé dormida, Armando. Amigos y amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, acá en Cuatro Vientos. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en nuestra transmisión en vivo. Y pues, como todos los lunes, amigos y amigas, estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos. La más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Y este inicio de semana, pues lo arrancamos con nuestros queridísimos amigos, colaboradores, analistas políticos, Armando Duarte, doctor en sociólogo y doctor en estudios de desarrollo global, y Daniel Solorio Ramírez, un abogado, también maestro en Derecho Constitucionalista, activista social, universitario de toda su vida. Muchísimas gracias a ambos. Galicia, buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. Pues amigas, amigos de Cuatro Vientos, estamos con nuestros colaboradores de los lunes, con Armando y con Daniel, a quienes agradecemos muchísimo su puntual asistencia a este programa. Amigos, en octubre pasado se promovió ante el Poder Legislativo y de ahí ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos peticiones. Se promovieron dos peticiones, una por parte de los ciudadanos que tenían que echarse encima una tarea titánica. En muy poco tiempo, reunir 2 millones de firmas. Por si acaso no lo lograban, el presidente de la República apoyó esta acción de los ciudadanos porque él es una persona en sus facultades de presidente, con autoridad para hacerlo, e interpuso también una solicitud, lo mismo, ante el Poder Legislativo y de ahí a la Suprema Corte para realizar una consulta popular para que seamos los mexicanos quienes decidamos si queremos o no que los expresidentes de la República, los actores políticos del pasado, dice la Suprema Corte, rindan cuentas, que se abra una investigación y sean juzgados por los actos cometidos, por las decisiones que tomaron y que pudieron haber causado daño a la nación y daño a nosotros, a la población. Así en términos generales fue el planteamiento. La pregunta ya la vamos a precisar en un momento más, qué es lo que va a llegar en boletas a los ciudadanos. Pero de eso queremos que nos platiquen Armando y Daniel. ¿Cómo ven ustedes la realización de esta consulta que se tendrá que efectuar el 1 de agosto, a muy pocos días, a menos de 2 meses de las elecciones que acabamos de transitar, y que requieren de la participación masiva de quienes estamos inscritos en el listado nominal, de al menos el 40% de los ciudadanos, para que esta consulta, los resultados que arroje, tengan carácter vinculatorio. Es decir, que estén sí y sí obligadas las autoridades a acatar esta decisión y realizar las investigaciones y hacer que pues respondan ante la justicia quienes resulten responsables de presuntos delitos que se les imputan. De esto hablaremos y me gustaría mucho que empezaras tú, estimado Daniel, por tu carácter de abogado y en primer lugar tratando de responder o respondiendo claramente a la pregunta y cuestionamientos que hacen muchos, que dicen, ¿para qué una consulta si las leyes están muy claras? ¿Para qué una consulta si basta con tener voluntad política, determinación y cumplir con lo que dice el Estado de Derecho, y abrir los juicios y hacer que los corruptos o presuntos responsables de actos cometidos en el pasado, pues cumplan, sean sancionados? ¿Acaso necesita el gobierno de que los ciudadanos le digan lo que tiene que hacer? Así en términos generales es parte de la crítica que se plantea. Y pues sí, nos gustaría que quedara muy claro por qué es necesaria una consulta popular. Adelante, Daniel. Bueno, habría que señalar primero, enfatizar
que por supuesto no es un requisito jurídico. No es un requisito jurídico para enjuiciar a un expresidente que haya una consulta popular que lo autorice. Por supuesto que no es un requisito jurídico. Se les puede enjuiciar en términos jurídicos, podemos decir que no hay ningún obstáculo para que el Ministerio Público haga una investigación y lleve a juicio ante los tribunales a cualquier expresidente si encuentra elementos suficientes para acusarlos de uno o más delitos. No hay ningún obstáculo jurídico para que lo haga sin necesidad de la consulta. Hay que dejar asentado eso bien, pero tenemos una tradición política en este país, una tradición social, una tradición cultural de muchísimos años de impunidad de las personas que han encabezado al gobierno de México por muchísimos años. Tenemos una larga tradición política, social y cultural de que los expresidentes son intocables, de que a un expresidente nunca se le puede acusar de nada. No es una tradición jurídica, es una tradición política, que son las que pesan mucho sobre lo que las sociedades, los pueblos, los gobiernos hacen o dejan de hacer. Y entonces el presidente de la República, el presidente López Obrador, planteó la idea y finalmente fue aprobada por el Congreso y fue aprobada por la Corte, de que debe haber, por la Suprema Corte, de que debe haber una consulta popular. ¿Por qué debe haber una consulta popular? Pues porque al presidente, y en eso yo le avalo completamente, el presidente es aficionado a gobernar obedeciendo, a mandar obedeciendo, a cumplir mandatos populares, a involucrar a la población, a involucrar a la gente, a involucrar al pueblo en los asuntos públicos, precisamente porque el presidente ha insistido mucho en que uno de los objetivos de la Cuarta Transformación es la conciencia cívica, cultivar la conciencia cívica de la población para que ésta se involucre en los asuntos de la colectividad de la nación. Luego entonces el presidente planteó la idea de que por las vías institucionales se le pregunte al pueblo: oye, pueblo, ¿te parece bien te parece bien que se investigue las conductas de los expresidentes y que si se encuentran delitos se les someta a juicio penal? Básicamente esa es la pregunta. La respuesta podría parecer obvia, pero a mí me parece que en términos políticos, en términos de conciencia cívica, en términos de conciencia popular y de participación de la gente en eso que se llama la democracia participativa, es muy bueno, es muy saludable para la nación que los procesos penales contra los expresidentes, si es que los hay, tengan el respaldo popular, tengan el respaldo de la población, pues porque estamos precisamente en una época de cambios, que la gente esté involucrada. ¿Por qué tiene que estar la gente involucrada en procesar penalmente o no procesar penalmente a expresidentes? Pues porque son los expresidentes del periodo llamado neoliberal, de este periodo de despojos, de robos, de latrocinios en contra de los bienes de la nación. Por eso, en un primer momento, en una primera presentación,
de mi participación en este programa. Yo la dejo hasta ahí para escucharles también a ustedes y a Armando sobre este punto. Gracias, Daniel. Armando, bueno, la pregunta, vamos a decirla con toda claridad, fue planteada por el presidente de la República en términos muy similares a la que elaboraron los ciudadanos. Y fueron dos solicitudes a las que responde la Corte con una votación muy dividida. 6 votos a favor, 5 en contra. Deciden que sí procede constitucionalmente realizar este ejercicio de participación ciudadana y por lo tanto dicen la consulta va. Hay legítimo derecho y está dentro de nuestra Constitución hacerlo. Luego que se da esta votación, los ministros piden un receso porque plantean modificar la redacción de la pregunta. La pregunta que originalmente les fue presentada por el presidente López Obrador dice, ¿está de acuerdo o no? Esta es la pregunta que debe de llegar, decía el presidente, debe llegar en la boleta a los ciudadanos. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Y la pregunta que finalmente es aprobada por la Corte, que ellos mismos la redactan y que es aprobada ya con 8 votos a favor y 3 en contra, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los sectores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Armando, de entrada, ¿qué te parece a ti este cambio que hubo en la redacción de las preguntas? Si para el caso es lo mismo o deja algunos recovecos abiertos para que no sea la sanción directa a los expresidentes que han sido señalados por los ciudadanos y por el propio presidente de la República como los objetos de esta investigación, o sujetos de esta investigación. Pero aparte de la forma en que se redacta la pregunta, coméntanos, Armando, si tú ves al país en las condiciones propicias, adecuadas, si existe ese estado de ánimo cuando 9 o al menos 8 de cada 10 mexicanos decían, según las encuestas, todas las que se publicaron en su momento, que querían que fuesen llevados a juicio los expresidentes y que no querían, no aceptaban la posición del presidente López Obrador de borrón y cuenta nueva, de mirar al futuro y dejar el pasado, diciendo que no había, que no estaba en su ánimo la venganza y que el tiempo es corto de un sexenio como para construir en lugar de meterse pues a este berenjanal que es un proceso enorme, nunca visto, inédito totalmente en nuestro país. ¿Qué piensas al respecto, Armando? Bien, buenos días al auditorio, buenos días a todos. En realidad, respecto de la primera pregunta, considero que la redacción de la misma, de la pregunta que va a ser motivo del voto de los ciudadanos a favor o en contra, en la versión enviada por el presidente de la República y que incluso era muy similar a la que se manejó durante el trabajo de recolección de firmas, tenía la particularidad o la característica de que era una pregunta muy directa,
aplicaba específicamente, directamente a los expresidentes de la República. Esto levantó, generó por ahí algunas voces en oposición, otras de advertir que llevaba una dedicatoria innecesaria y que podía enturbiar el proceso. Era prácticamente decir, bueno, es que los estamos considerando ya como culpables, ¿no? Ahí vamos sobre de ellos, sin antes haber realizado las investigaciones correspondientes. Y me parece que este criterio privó entre los ministros de la Corte, por eso quitaron ese plazo para hacer el cambio. Y la pregunta como quedó finalmente formulada, y es la que va a aparecer, pues implica a los expresidentes y a todos los que pudieran estar, sin señalar específicamente a ningún responsable, pero que deja abierto a que a través de los mecanismos y las normas que están establecidas en nuestro marco legal, se proceda a esclarecer la posible responsabilidad de actores políticos del pasado que hayan afectado a los intereses de la nación, que hayan tenido implicaciones, por ejemplo, en el daño patrimonial a las finanzas públicas, que hayan entregado recursos de la nación indebidamente, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto deja abierto no solo que estas investigaciones puedan sacar a flote la participación y la responsabilidad de los expresidentes, sino de todos los que pudiesen estar involucrados. Entonces, me parece que la redacción propuesta por la Suprema Corte de Justicia es como más aprehensiva, o sea, más abarcadora, ¿no? No solamente a los expresidentes. El otro como que reducía las cosas ahí y podía hacer que se quedaran fuera, no sé, otros funcionarios que pudiesen haber estado involucrados, y que todo dependiera de la habilidad o de la manera como los expresidentes pudiesen defender su causa, ¿no? En cambio, acá queda abierta la posibilidad de que no solamente los expresidentes, sino también otros personajes políticos que seguramente también tuvieron participación en estos casos que se imputan como posibles causas de juicio, también han estado involucrados. Entonces, en relación a esta primera pregunta, yo creo que el planteamiento que hace la Suprema Corte de Justicia mantiene lo esencial, ¿no? Que es la búsqueda de aclarar las cosas y de imputar responsabilidades a quienes pudiesen haberlo tenido o pudiesen haberla tenido. Esa es una cuestión. Ahora, en relación con la segunda parte respecto de la situación, bueno, el tiempo no pasa en balde. Esto se planteó hace ya un año, hace un tiempo que se hizo esta labor. Se aprobó en octubre, el 1 de octubre. Sí, que se realizó esta labor por parte de la ciudadanía, de algún sector de la ciudadanía, en la que algunos nos involucramos, para recabar las firmas. Y entonces, en esa ocasión, yo estuve en una mesa receptora de firmas. La gente que se acercaba, su expresión, su manifestación era así de que, pues, qué bueno que se les castigue, ¿no? O sea, los consideran responsables de la situación en la que viven. Debo decir que mucha gente, la mayor parte, aunque no solamente, pero la mayor parte de la gente que firmó fue gente que podríamos identificar como de las clases bajas, económicamente hablando, ¿no? Gente trabajadora, se notaba en su ropa, se notaba en su situación de que eran personas que habían sufrido el periodo neoliberal, ¿no? Y entonces están motivados, están enojados, están resentidos de ver cómo esta gente que aparece ahorita en pantalla dieron pie
a que en México la desigualdad social y la pobreza se agudizaran de manera extrema. De tal suerte que hay un sentimiento así de exigir justicia por parte de la ciudadanía. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el tiempo no pasa en balde, sufrimos una crisis económica muy fuerte, estamos apenas queriendo salir de ella, sufrimos el tema de la pandemia y no sabemos, aunque las elecciones en el distrito, perdón, en la Ciudad de México nos dan una idea, de si la gente sigue manteniendo la misma postura o no. Bueno, la consulta lo va a dilucidar, ¿no? En mi opinión personal, siento que va a triunfar el sí, el de que se les llame a cuentas, pero habrá que ver cuál es el resultado de la encuesta, ¿no? Entonces, yo creo que la situación, a pesar de haber cambiado, a pesar de que las cosas no son exactamente iguales hoy que en aquel entonces, la pandemia empezaba, no teníamos idea cuántos muertos iba a haber, ni todas las calamidades que eso iba a traer, pero lo cierto es de que a pesar de todo eso, a mí me parece que en la esencia ese sentimiento de reclamo, de justicia por parte de los sectores más afectados por el neoliberalismo, se mantiene intacto. Y creo que el resultado de la encuesta va a ser que la gente va a demandar, va a exigir a las autoridades que se proceda. Tengo entendido que esto ya está en marcha por la dinámica misma de las investigaciones y de los procesos judiciales. Creo que existe ya una acusación directa de la Fiscalía en contra de Videgaray, en contra del propio presidente Peña Nieto. Ya está ese proceso en marcha, pero eso no significa que no haya otras vertientes del tema. O sea, es tan amplio el campo de acción que tuvieron estos expresidentes, tanto el daño que causaron desde la perspectiva que yo comparto, que no basta que Videgaray esté en proceso, que se haya ya presentado denuncia en contra del expresidente Peña Nieto y en contra del señor Videgaray, sino que hay que ir más allá. Y creo que ese es el sentido de la consulta. ¿Hasta dónde llegar? Y me parece que la postura del presidente, lo ha dicho muchas veces, que no está de acuerdo con eso, que prefiere mejor ir hacia adelante, tiene que ver con cálculos políticos. Pero una vez que la gente lo decida, va a ser, si es que en la cantidad, en la proporción de electores suficiente, va a ser vinculante y se tendrá que proceder. Y no necesariamente el Ejecutivo Federal, la Fiscalía. Pienso yo que va a ser un mandato a la Fiscalía. Hay que proceder, hay que hacer la investigación. Y en todo caso, al Ejecutivo Federal le corresponderá presentar toda la información que se requiera para que se puedan sustanciar estos procesos. A mí me gustaría preguntarte, Daniel, porque es casi un hecho, ¿no? Es una actuación política que se combina con una situación de carácter judicial y obviamente, pues un sueño, una de las cosas que más anhelan los mexicanos, o un número muy importante de mexicanos, pues que finalmente se lleve a rendir cuentas a cuando menos 5 expresidentes neoliberales. Pero en realidad desconocemos cuál sería el procedimiento, dando como un hecho el que pues, ese 40% va a ser rebasado, pero de manera bastante holgada. Pero, Daniel, en realidad desconocemos muchos mexicanos qué sucedería después del sí. Si esta consulta se lleva a cabo y resulta ganadora el sí, sin juiciar, ¿qué sucede en materia jurídica? No sé, el Congreso de la Unión se convierte en un organismo especializado que pueda comenzar a realizar actividades tendientes a que se finquen también los delitos a los cuales se les vaya a cada uno de ellos o en su conjunto a presentar como actos cometidos
en flagrancia de las leyes, de la Constitución de este país. El viernes tuvimos un programa muy interesante, que no sé si lo vieron ustedes, con Marta García y Santos Urbina, de la Universidad de Guadalajara, muy bueno. Y estaban ellos diciendo que en realidad una oportunidad de mencionar algunos de los presuntos delitos de los que se les podría acusar: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, bueno, una cantidad impresionante, traición a la patria. Pero no sé, Daniel, si tú tengas información, porque eso realmente es lo que nos hace falta. Ya ahorita hemos platicado sobre cosas que ya un buen número de ciudadanos ya conocen, pero ¿qué va a pasar si dice sí la ciudadanía? ¿Qué periodo se abre? Y yo la verdad es que también tengo una seria duda sobre la actuación del fiscal, porque este fiscal que tenemos acá, pues va como a pasos de tortuga, ¿no? Va como a pasos de tortuga. Y luego a veces vemos que el que está haciendo el mayor número de denuncias ante la fiscalía, pues es el encargado de la fiscalía, la unidad de la unidad de inteligencia financiera y la Secretaría de Hacienda, pero como que ellos van esperando a ver a que la tortuga sí, quiera avanzar, ¿no? Y ahora entra con este escándalo del CONACYT. En fin, Daniel, ¿qué debemos de esperar los mexicanos después del sí? Bueno, el esquema jurídico penal no se modifica en nada. Después de la consulta, lo que sigue es lo que podría suceder inclusive si no hubiera consulta. El Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, el Ministerio Público es una actividad a cargo de la Fiscalía General de la República o inclusive de fiscalías estatales. ¿Cuál es su deber? Investigar las conductas delictivas en que pudieran haber incurrido los expresidentes o, como dijo la Corte, otros funcionarios vinculados con estos. Investigarlos con base en denuncias cuando se requiera la denuncia o la querella, con base en las denuncias o querellas que sean presentadas o de oficio cuando no se requiera querella o denuncia, integrar una investigación y en su momento ir ante los jueces, llevar esos casos ante los jueces. Antes se decía consignar los hechos ante el juez. Consignar los hechos ante el juez penal era el lenguaje que usábamos anteriormente en este país. Hoy se dice de otro modo, pero significa lo mismo. Hoy se dice judicializar el caso, judicializarlo. Yo, Ministerio Público, vengo ante ti, juez de control. Antes decíamos jueces penales, ahora se llaman jueces de control. Entonces yo, Ministerio Público, comparezco ante ti, juez de control, a acusar a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox, a Cedillo también, ¿no? A Cedillo, de estas conductas, de estos hechos que en concepto de esta fiscalía encuadran en tales tipos penales, constituyen un tipo penal de este nombre, un tipo penal. Y entonces vengo a pedirte que libres una orden de aprehensión, una orden de captura contra Cedillo, contra Peña Nieto, contra Calderón, contra Fox, contra Salinas, contra cualquiera de ellos, según lo que vaya sucediendo. Líbrame una orden de aprehensión. También se usa la expresión, esa no está en la ley, pero se usa mucho en el lenguaje del foro penal. Obséquiame una orden de aprehensión. Obséquiame, se dice, el juez le obsequió. Es un lenguaje nada más, no está en la ley.
Pero eso es lo que sigue. El marco jurídico penal en nada se altera con la consulta. La consulta lo que sí hace, si gana la mayoría y hay una participación de por lo menos el 40% del electorado que aparece en el listado nominal, lo que sí sucede es que investigar y acusar es algo obligatorio. Deja de ser una mera potestad discrecional de los ministerios públicos, de las fiscalías, y se convierte en un deber. Oye, Daniel, entonces esto me hace pensar que posiblemente grupos sociales, el pueblo, pues, que en un momento determinado pudo haber sido víctima de alguna de las decisiones que tomaron estos expresidentes, no sé, los de Acteal, por ejemplo, los de Ayotzinapa, en fin, tantos y tantos casos que podríamos citar aquí, podrían en un momento determinado acudir de nueva cuenta, porque hay que mencionar esto. Ya ha habido grupos sociales y personas en lo particular que han acudido ante las autoridades judiciales a presentar, cuando menos denuncias de hechos en contra de los expresidentes o sus funcionarios. Claro, de eso se trata, claro. Entonces, ellos podrían de nueva cuenta insistir ante el fiscal para que se abran nuevas investigaciones y se puedan... A ver, por favor. Toda persona que tiene conocimiento de hechos que considera delictivos tiene el deber de denunciarlos ante el Ministerio Público. Ese es un principio fundamental del sistema jurídico penal. Todas las personas tenemos el deber de denunciar los delitos de que tenemos conocimiento. Hay otro nivel. El otro nivel se refiere a las personas que tienen conocimiento de hechos delictivos que les agravian a título personal. Aquellos que resultan agraviados a título personal tienen la potestad de decidir si denuncio o no denuncio. Es un derecho que tiene el ciudadano de denunciar o no denunciar. Pero viene un tercer nivel, el de los funcionarios públicos, titulares de órganos de gobierno, de instituciones de gobierno, que fueron dañadas con ciertas conductas. Esos tienen la obligación de presentar querellas. Se llaman querellas. Yo, titular de la UIF, de la Universidad, de la Unidad de Investigaciones Financieras, vengo a presentar una querella porque las conductas que llevó a cabo Enrique Peña Nieto, Videgaray, Calderón, constituyeron un desfalco, constituyeron un robo, constituyeron una conducta jurídicamente delictiva en perjuicio de la nación, en perjuicio del patrimonio público. Es decir, yo, Santiago Nieto, no vengo a quejarme de que me hayan hecho un daño patrimonial a mí. Lo que pasa es que tengo la obligación de denunciar porque soy titular de una función pública que resultó una función pública vinculada con el funcionamiento del Estado, del gobierno, de los gobiernos federal o municipal o estatales, y vengo a querellarme en nombre del Estado, en representación del Estado. Entonces habrá, me parece, después del 1 de agosto, si las cosas salen como millones de mexicanos esperamos, que haya un mar de gente votando por el sí, a partir de ese momento será obligatorio presentar denuncias y querellas por delitos que por ley requieran querella. Ese es el compromiso del presidente, hacer que todos sus subordinados, titulares de órganos de gobierno cuyas funciones fueron dañadas por la conducta de expresidentes o de otros funcionarios,
formalicen sus querellas ante la fiscalía, formalicen sus denuncias. Esa es la cuestión. Por supuesto, también hay algunos delitos que no necesitan denuncia, que no necesitan querella, y que el Ministerio Público tiene el deber, por cuenta propia, el deber oficioso de investigar y llevar ante los jueces a los responsables. Espero que esté contestada la pregunta, Luis. Podemos seguir conversando. Y no, claro, pero dejo que ustedes continúen, por favor. Sí, bueno, yo quiero preguntarle a Armando, y más o menos en la misma línea, ¿cuáles serían, Armando, las acusaciones que tú tengas en mente de las muchas que se han mencionado en contra de todos y cada uno de los expresidentes? Y recordarte al respecto que ya en noviembre de 2011, un grupo muy amplio de ciudadanos mexicanos, encabezados por un abogado de nombre Netzaí Sandoval, interpusieron una formal denuncia, una solicitud ante la Corte Penal Internacional para que fuese juzgado Felipe Calderón Hinojosa. La denuncia va en el sentido de que es responsable. No es que él haya matado directamente a las personas, sino que es responsable de los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante su sexenio. Y dice lo siguiente, me parece interesante: queremos atraer la atención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre las múltiples violaciones al derecho humanitario y penal internacional cometidas por las fuerzas policíacas y militares, para que juzgue el papel y la responsabilidad del presidente Calderón en la sanción de esas conductas. No queremos que se pronuncie sobre la política de Calderón, sino que juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para el caso de la entonces llamada República ex Yugoslavia, con el presidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad. Va haciendo una serie de puntualizaciones, pero en resumen se está acusando a Calderón, que me imagino que sería una de las denuncias. Yo veo de inmediato a este grupo de ciudadanos que tuvieron que recurrir en 2011 ante la Corte Penal, pensando que aquí había nula posibilidad de que actuaran las autoridades encargadas de garantizar y ejercer justicia, y tuvieron que ir al extranjero. Aquí, por ejemplo, ya hay una denuncia avanzada contra un expresidente, pero ojo, es un expresidente sumamente activo en la política hoy y que forma parte sustancial de este grupo Va por México, con una esposa que ganó la elección para ser diputada federal. Es decir, muchos de los actores del pasado están actuando en el presente, y eso también va a significar pues una guerra política en estos días, ¿no? En estos días en que acabamos de pasar por una elección que también estuvo marcada por mucha polarización y tensión política. Me gustaría, Armando, yo puse nada más el ejemplo, y quizá no sea en los únicos casos a juzgar en el de Calderón, porque ya vemos que también está involucrado en casos que ya investiga la Fiscalía en relación con Pemex y los sobornos de Odebrecht que llegan, dice Emilio Lozoya Austin, a legisladores, a varios legisladores panistas, que les dieron dinero para que votaran la reforma energética. Aquí ya la pregunta más concreta, Armando: ¿qué podemos destacar de lo que tendrían que ser acusados los expresidentes? ¿Qué repercusiones políticas puede tener todo esto para el presente? ¿Y cómo ves tú también a la Fiscalía? Porque ya lo dijo Javier, y creo que es una apreciación generalizada: la Fiscalía va a paso de tortuga
frente a acciones que, pues, si se quiere actuar con celeridad en este sexenio para cumplir la promesa de no impunidad, de combatir la corrupción y no impunidad, pues creo que nos llevará cientos de años a este paso, ¿no? ¿Sí? Adelante, Armando. Bueno, mi opinión, y es una opinión poco calificada en términos de que pudiera ser imputable legalmente en particular a los expresidentes, ¿no? Yo pienso que habría que investigar si las decisiones adoptadas por los expresidentes, y aquí mencionaría yo el caso particular de Calderón y Peña Nieto, ¿verdad? Con respecto a determinadas acciones llevadas a cabo por instituciones u organismos del gobierno, y me referiría en este caso a Pemex en concreto, fueron decisiones que implicaron daño patrimonial a la nación. Es el caso, por ejemplo, ¿verdad?, de algo que ya está en proceso, que es la compra de agronitrogenados. Pero como esa operación, hubo muchas otras. Y habría que investigar si estas decisiones que no se tomaron a espaldas de los, en ese entonces, titulares del Ejecutivo Federal, sino que se hicieron con pleno conocimiento y que en el imaginario de muchos mexicanos se hicieron con el claro propósito de minar o destruir por completo a las grandes empresas que luego le llamaron productivas del Estado, como son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Es decir, que hubo una intencionalidad. Todo esto se hizo con el propósito de colocar a estas empresas en esta circunstancia tan lastimosa en las que el gobierno de la Cuarta Transformación se las vino a encontrar y que está realizando ahorita extraordinarios esfuerzos para tratar de rescatarlas. Entonces, ahí habría una línea de investigación que podría traer como consecuencia la imputación de responsabilidades no solo a los titulares del Poder Ejecutivo, sino a una gama importante de funcionarios que estuvieron involucrados de una o de otra manera con diversos grados de responsabilidad en la puesta en práctica de este tipo de decisiones gubernamentales. Esa sería una. La otra tiene que ver efectivamente, por ejemplo, con lo que fue la política de seguridad del régimen, que ha traído como consecuencia esta lastimosa situación de decenas de miles de víctimas, no solamente aquellos que perdieron la vida o que fueron lastimados directamente, sino de los familiares involucrados en estos casos, ¿verdad? Y que ha traído como consecuencia el de que numerosas organizaciones, aquí sí de la sociedad civil, han levantado quejas y denuncias ante diversas instancias nacionales e internacionales, acusando al Estado mexicano, acusando a estos funcionarios de haber tenido una participación o de haber sido omisos en el combate a la delincuencia organizada. Tenemos el caso paradigmático de quien está hoy detenido en Estados Unidos, que fue secretario de Seguridad de Calderón, García Luna, pero también, pero hay otros también que están allí en la mira ya de las instituciones procuradoras de justicia de nuestro país. Entonces, ese es otro tema en donde habría que ver hasta dónde estuvieron involucrados los expresidentes. El caso, por ejemplo, de acciones como la matanza de Acteal, ahorita que vi la imagen de Zedillo lo recordé, fue acusado directamente de haber sido omiso, de no haber actuado
adecuadamente y haber evitado lo que fue esta cuestión tan terrible. Y están los casos de otras masacres. Está la represión de Atenco, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México. En fin, hay una cantidad de situaciones. De la República. Ajá. Hay una cantidad de situaciones que pudieran ser revisadas, analizadas y esclarecidas, porque más que el castigo, que sí es una demanda de la población, yo creo que la demanda de la sociedad, incluso de aquellos que pudiesen decir, bueno, tanto como que vayan a la cárcel, no, pero que se aclaren los hechos, qué fue lo que realmente pasó. Entonces yo creo que estas podrían ser algunas de las cuestiones que habría que investigar. Ahora bien, en relación con la última pregunta, que tiene que ver con cómo está actuando la Fiscalía General de la República, pues aquí las opiniones están un tanto divididas. Hay quienes señalan claramente que el fiscal está actuando con mucha lentitud. Hay quienes dicen es que hay que irse con pies de plomo, no hay que poner las cosas en riesgo, sobre todo ahorita que cualquier detalle en cuanto a un mal manejo por parte de la Fiscalía en una investigación puede dar al traste con la misma. Entonces, hay diferencias de opinión. Yo no tengo una postura definida al respecto. Me gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero también entiendo que probablemente no sea posible. Armando, para darte incluso tatito la palabra, pero me gustaría mucho porque ahorita que estamos hablando de los casos concretos que fueron denunciados en su momento y que incluso fueron elevados ante la Fiscalía, entonces Procuraduría General de la República, a mí lo que me preocupa es de que la Fiscalía puede decir, bueno, es que fueron delitos que ya fueron, ¿cómo se llaman? Presentados y están prescritos, efectivamente. Eso a mí me preocupa mucho, porque con eso, con la mano en la cintura, pues se le puede quitar, ¿cómo se llama? Cargos de presuntos delitos muy importantes que simple y sencillamente, como ya se fueron cosas juzgadas, o al menos fueron presentados y la Fiscalía no encontró motivos para llevarlo y elevarlo ante un juez, pues simple y sencillamente ya pasaron. No sé, Daniel, adelante, por favor, y lo que ibas a comentar también, si fuera no. No te escuchamos, nos hace falta tu micrófono. Ahí está. Todas esas preguntas van a ir apareciendo de manera especial durante este proceso previo y más después de la votación de 1 de agosto. Una de las temas que están en el ambiente es, pero si son delitos que están prescritos, pasaron hace muchos años. Hay gente que dice eso. ¿Por qué no actuaron a tiempo? Bueno, pues no actuaron a tiempo porque no actuaron a tiempo. No hay mucho que discutir, no había condiciones políticas en los regímenes de complicidades entre sí para que hubiera una investigación y un proceso penal. Seguramente todos ustedes recuerdan que hace unos 15 años, quizá entre 10 y 15 años, Miguel de la Madrid, el expresidente Miguel de la Madrid hizo una denuncia pública en el programa de Carmen Aristegui de que Carlos Salinas, así lo dijo, se robó la mitad de la partida secreta, miles de millones de pesos. El expresidente Miguel de la Madrid hizo esa denuncia pública en el programa de Carmen Aristegui. Claro, unas horas después ya estaba, como dicen los rancheros en algunas regiones del país, ya se estaba patraceando. Ya se estaba echando para atrás diciendo que su mente no le funcionaba bien, que él no estaba lúcido ya, pero lo cierto es que hizo una denuncia pública en un programa de alcance nacional y provocó un gran escándalo en todo el país cuando dijo: me arrepiento de haber apoyado a Carlos Salinas para que haya sido mi sucesor. Y luego dice, se robó por lo menos la mitad de la partida secreta durante todos su sexenio.
¿Cuántos miles de millones de pesos implicaría eso de ser verdad? De ser verdad. Alguien investigó, la entonces Procuraduría General de la República, que tenía el deber jurídico en ese momento de abrir una investigación penal de qué sucedió con la partida secreta durante el sexenio de Carlos Salinas, pues no sabemos que la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, haya abierto una investigación para ver si de veras Salinas se robó o no se robó, si cometió o no ese fraude a la nación gigantesco por miles de millones de pesos. Quedó en un escándalo político. Entonces, por supuesto que en el ambiente está la discusión sobre la prescripción de la acción penal, así se le llama, la prescripción de la acción penal contra los expresidentes. Pero también hay que tomar en cuenta que en medio de ese debate hay un fallo de la Suprema Corte, dictado hará que 20 años, en aquel caso que le dieron seguimiento los especie de mártires del 68, un grupo de personas de los que participaron, los activistas del 68, encabezados por un pequeño grupo de ellos mismos, denunciaron insistentemente y lucharon inclusive en tribunales por años para que enjuiciaran a Luis Echeverría, por los delitos, por los múltiples homicidios, genocidios, se decía en aquel tiempo, el genocidio del 68, el genocidio del 71, y ahí sí hubo una investigación penal, se abrió una investigación penal, la Procuraduría tuvo presión suficiente y abrió la investigación, pero la misma Procuraduría, el Ministerio Público, luego de unas cuantas diligencias, dictó una resolución diciendo está prescrita la acción penal. Esto sucedió ya hace 30 años y ya no hay delito que perseguir. Si es que hubo delitos cometidos por Luis Echeverría, ya no se pueden prescribir porque no se pueden investigar ni procesar a Echeverría porque está prescrita la acción penal. Esa fue la resolución de la Procuraduría, del Ministerio Público. Pero hubo amparos y llegaron a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte sentó un principio muy importante. Dijo la Corte, no se puede declarar prescrita la acción penal si no se ha hecho ni siquiera una mínima investigación para saber si hay prescripción o no hay prescripción. Tiene que haber una investigación. Así que concedió el amparo para obligar a la Procuraduría a hacer la investigación. Entonces hay ese precedente. Va a haber debate político, va a haber debate jurídico después de la consulta y antes de la consulta de agosto 1 de este año, pero no podemos olvidar que hay por lo menos ese precedente, esa sentencia en que la Suprema Corte dijo, primero investiga, Ministerio Público, investiga, y ya que investigas y conozcas al detalle los hechos, entonces puedes contar el plazo de la prescripción. La primera pregunta que te tienes que hacer es ¿a partir de qué momento corre el tiempo para la prescripción? Todas esas cuestiones están de por medio en las investigaciones penales que vienen con posterioridad al 1 de agosto. Es importante realizar, no se puede nada más decir ya pasó mucho tiempo y eso ya es polvo y eso ya está muy empolvado y ya está prescrito. No, tenemos por lo menos ese precedente y no es del juez de la esquina, sino de la Suprema Corte. Entonces hay todo eso de por medio, es un asunto bien interesante. También habrá otras cosas, habrá debates sobre en qué consiste la responsabilidad de un presidente de la República
en qué consiste la responsabilidad de un presidente de la República cuando son sus subordinados los que llevan a cabo las conductas. También hay que recordar el caso del propio López Obrador. Ustedes recordarán que López Obrador hace poco más de 15 años fue acusado de un delito que el Ministerio Público, que la Procuraduría General de la República hizo consistir en que López Obrador, siendo jefe de gobierno, había incurrido en el delito de desacato a una orden de un juez de amparo. Recordarán ustedes eso, hace 15, 16 años más o menos. El jefe de gobierno incurrió en el delito de desacato a una orden judicial que le ordenó suspender la apertura de una calle. Violó la orden del juez, se dijo en aquel tiempo. Y entonces uno de los debates que había en torno a eso era la siguiente: ¿cómo puedes tu Procuraduría acusar al jefe de gobierno y no acusar al jefe de obras? ¿Quién tenía que haber suspendido la construcción de la calle? ¿El propio López Obrador o el director de obras, que es el que al que le correspondía por competencia legal? Todas esas cuestiones vienen en las semanas y meses siguientes. Habrá, y esto lo digo poniéndome la cara de cinismo que los abogados a veces nos ponemos y que la sabemos usar bien, habrá, a partir de ya, hay seguramente y habrá más abogados contentos en todo el país porque tendrán clientes muy adinerados. Los expresidentes tendrán que pagar abogados, pagarán abogados, la gente tipo Fernández de Ceballos, Lozano Gracia, todos estos despachos divinos que hay en la Ciudad de México estarán llenos de clientes de alto nivel económico, por más que su nivel sociocultural y político esté bastante bajo, pero habrá material para el debate jurídico en los meses y años que vienen. Entonces, pues enhorabuena, yo estoy muy contento de que haya una consulta popular. Yo ya quiero que llegue el 1 de agosto, ya tengo mi credencial guardadita aquí para votar por el sí, por supuesto, debe haber eso, no, yo no me puedo imaginar al 40% de la población de este país yendo a decir el 1 de agosto, no quiero que se investigue y se enjuicie a los expresidentes. No me puedo imaginar eso. En lo que tengo dudas es qué tanta gente va a ir a votar. Eso sí, es una cuestión bien importante. Yo creo que... Sí, porque ahí está el presidente del Instituto Nacional Electoral, Daniel, que en este momento, alegando presupuestal, de las 165,000 casillas que creo que se instalaron ahora en la elección del pasado 6 de junio, la van a bajar a 91,000. Y ahí, pues, sí, luego no va a haber personal también supervisando y todo ese tipo de situaciones. Y eso, pues, puede también impedirle a un importante número de mexicanos, de esos casi 92 millones de mexicanos que están con su credencial listos para salir a la consulta, pues posiblemente se tenga una reducción importante porque simple y sencillamente no van a poder encontrar una urna en donde poder votar, porque si vemos los cuellos de botella que se presentan también, y esto es, creo yo, interesante recordarlo, con las famosas casillas especiales, en donde se forman las filas y el INE dice, hasta aquí, señores, y todos los demás, pues tienes que salir como loco a buscar otra casilla para ver si te alcanza, si te va a alcanzar poder votar en esta consulta. Esa es una interrogante muy interesante y no sé cómo se vaya a resolver. En los días que vienen vamos a ir sabiendo más detalles de cómo piensa el INE instrumentar esta votación, esta consulta. También la semana pasada se supo que la Suprema Corte ya le dio palo al INE en una controversia constitucional que promovió exigiendo más presupuesto
más dinero para la consulta. La Corte dijo no, desechó, ni siquiera le dio entrada a esa controversia. No, ese tema no lo puedes venir a discutir aquí. Aquí no es un lugar para discutir cuestiones de dinero. No, eso no se discute aquí en la Suprema Corte. Allá tú tienes que arreglar con el Congreso, con el Ejecutivo. Es tu deber constitucional arreglarte allá con ellos, y si te dan más, pues que Dios te bendiga, ¿no? Pero es tu deber constitucional hacer eso, tienes la obligación de hacerlo. En los días siguientes, próximos, vamos a ir sabiendo cosas de cómo se va a implementar. Por ejemplo, y esto lo dejo planteado ahí para ustedes que son periodistas y Armando con sus amplios conocimientos de sociología, hay una disposición en la Constitución que dice que a partir de la convocatoria para la consulta popular, que ya no tarda en emitirse, no sé en qué fecha el INE irá a expedir, tiene que expedir una convocatoria a la nación, a todo el pueblo, para concurrir el día 1 de agosto a emitir su voto. Tiene que haber esa convocatoria, es requisito. Y a partir de esa fecha, dice la Constitución, deberá suspenderse en todos los medios de comunicación toda propaganda gubernamental. Es un texto de compleja interpretación, sobre todo porque hoy el presidente López Obrador dijo en la mañanera, algunos de ustedes lo oyeron, dijo aquí en la mañanera se va a informar, se va a dar información de cómo va a ser esto, cómo va lo de la consulta. Tiene que aquí informaremos. Dijo, dentro de poco se abrirá debate, porque desde que se publique la convocatoria, el presidente va a tener una prohibición similar a la que tuvo durante los 2 meses previos a la jornada electoral de hace una semana. Ahí va a haber también debate muy interesante, qué sí y qué no puede el presidente publicitar en sus mañaneras o en cualquier otro momento. Esa es una cuestión bien interesante que está de por medio todavía, pero sí hay ese texto en la Constitución, en el artículo 36, cuya aplicación todavía no sabemos muy bien en qué va a consistir. Ahí termino. Armando, si esta consulta se realiza como está programada para el primer día de agosto próximo, ya estamos a unas cuantas semanas realmente, se realiza esta encuesta, esta consulta, y el voto mayoritario de los ciudadanos resulta sí, hay que emprender esas investigaciones y juicios contra los actores del pasado. ¿No consideras tú que será necesario entonces fortalecer con recursos y con personal humano a la Fiscalía? Ya hablamos ahorita de que la Fiscalía para muchos de nosotros ha resultado ser un elefante que se mueve muy despacio y que frente al cúmulo de denuncias y agravios que trae la sociedad en contra de la clase política del pasado inmediato de estos regímenes neoliberales, no se ve para cuándo vaya a poder paliar, ¿verdad? Sacar adelante más o menos todos los casos que se denuncian. Quizás sea necesario entonces, como cumplimiento del mandato, de la orden que da la ciudadanía, que el Ejecutivo, el Legislativo también intervengan para dotar de la mayor cantidad posible de recursos a una Fiscalía que tendrá que hacer frente a una tarea titánica. Yo quiero nada más mencionar que no solamente se trata de los expresidentes, como lo planteó el presidente de la República, sino que la pregunta ha quedado tan amplia que no pone punto de partida para la investigación. Andrés Manuel López Obrador sí planteaba del gobierno de Salinas de Gortari a la fecha, al gobierno de Peña Nieto. Pero aquí quedó abierta a los actores políticos del pasado y tenemos pendiente toda la época de la Guerra Sucia,
Una guerra sucia que todavía está con un lastre de víctimas muy grandes, como lo pudimos ver el pasado 10 de junio por la matanza del Jueves de Corpus, y hay todavía en vida muchos de los actores de esta matanza. Pero también tenemos el caso del 88, ya cuando apenas va a entrar Salinas de Gortari a la presidencia. ¿Y quién puede olvidar el asesinato de Javier Obando y de Román Gil, que eran los operadores directos de la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas y que se los asesinaron en la víspera de las elecciones? Y en ese momento, tanto Cárdenas como Porfirio Muñoz Ledo y sus seguidores, pues exigieron una investigación a fondo de estos actos y hablaron de que de no hacerse, pues estaba manchada de sangre la presidencia con la que entraría Salinas de Gortari si se consumaba un fraude, ¿no? Entonces, creo que son muchos los casos que hay que investigar simplemente con los que dejaron Calderón y Peña Nieto. No hay manera de dar abasto a todo eso. Y hay que recordar que está pendiente toda la red de intrincado de criminalidad en torno a investigaciones que ya se llevan en cabo en Estados Unidos, como el caso de Genaro García Luna, y que aquí nosotros no avanzamos al respecto, ¿no? Por supuesto que no se movió solo. Toda la investigación señala que creó desde el seno de la presidencia, del seno del gobierno federal, su propio cártel, y se señala que muchos de quienes formaron parte del grupo de Genaro García Luna, incluso algunos de ellos están vigentes en la actual administración. Es motivo de investigación, por supuesto. Y así, por el estilo, por ejemplo, la liberación del general, ¿cómo se llama ese general que dejaron salir, Javier, por falta de pruebas? El general Duarte. No, el general Cienfuegos. Cienfuegos. El secretario de la Defensa Nacional. El general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. Las investigaciones en Estados Unidos siguen. Y aquí este gobierno pues consideró, en base a los documentos que entregó el expediente que entregó la DEA, que no había, no había materia para emprender la investigación en su contra, pero pues está vinculado directamente a Peña Nieto en presuntos actos delictivos, como lo ha estimado el gobierno de Estados Unidos. Es decir, hay muchas afluentes que van a dar a la Fiscalía General de la República, y una fiscalía que, si no es fortalecida, difícilmente va a poder dar avance al resultado que dé, si es vinculatorio, esta consulta. Yo lo planteo así, y quiero subrayar la opinión también, como lo dije al inicio, la opinión de que si este gobierno quisiera actuar, no habría necesidad de realizar consultas, simplemente aplicando el Estado de Derecho y con una fiscalía actuante. Adelante, hermano. Bueno, en relación con esto último, yo sí creo, yo soy partidario de la consulta. El argumento de que no es necesario no toma en cuenta el hecho de que en este gobierno, en este proceso de transformación que se inició en el 2018, y lo mencionó Daniel en su primera intervención, hay un propósito declarado de promover la participación ciudadana en los asuntos fundamentales de la nación. Este es un asunto fundamental de la nación. Y entonces, decir no era necesario es simplemente atenerse a la cuestión normal, tradicional, legal, y no tomar en cuenta este otro propósito que es fundamental. Entonces, para mí sí se justifica hacer la consulta, totalmente se justifica, más allá de que sea obligación de la Fiscalía hacer o no hacer este trabajo. Respecto a si habrá que darle mayores recursos, para contestar esta pregunta
hay que partir necesariamente de dos premisas. Número uno, que los que tienes son insuficientes. Yo no lo sé si son insuficientes o no. Desconozco cuál es el presupuesto y si el presupuesto que tiene será suficiente para atender esto. Y la otra premisa es que va a haber un cúmulo de denuncias, pues habrá que ver, ¿no? Entonces, yo no puedo decir sí es necesario que se le dé, porque partiría de dos premisas para las cuales no tengo ahorita claridad, ¿no? Lo cierto, lo que sí me queda claro, es que la Fiscalía tiene que dar resultados. Y si para eso requiere de que se le asigne mayor presupuesto, bueno, pues si el resultado de la consulta es vinculatorio, pues habrá que darle lo necesario para que pueda cumplir con esta tarea, ¿no? En el momento en que se determine que lo que tiene no es suficiente, bueno, pues habrá que proveer a la Procuraduría, perdón, a la Fiscalía de lo necesario para que cumpla con su función. Evidentemente, todo esto requerirá pues de un diagnóstico, no es simple y sencillamente porque lo diga, ok, tengo que hacer la investigación, necesito más dinero, tendrá que demostrarlo. Bueno, creo pues que aquí lo que habría que destacar más que nada es el carácter vinculatorio del resultado de la consulta, que implica obligaciones, no a la Fiscalía, al Estado mexicano. Y aquí están involucrados todos. Está involucrada la Fiscalía porque tendrá que dar resultados, pero está también incluido el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, que tendrá que discutir si habrá asignaciones presupuestales extraordinarias o no. Y está involucrado el Poder Ejecutivo en el sentido de que deberá colaborar e incluso presentar ante la Fiscalía denuncias en particular con respecto a aquellos hechos que, como dijo Daniel, todo ciudadano mexicano tiene la obligación, no sé si así lo mencionó, de denunciar situaciones que pudiesen ser consideradas violatorias a la ley. Entonces, en vez de decir o de ver una situación, pero decir, no, esto está muy complicado, ni caso tiene, ya prescribió. No, si hay elementos, el Estado de que hay allí una conducta que puede ser sancionable, bueno, la obligación de la autoridad es poner en manos de la Fiscalía la información necesaria para que pueda cumplir con esta función. Entonces, yo creo que aquí lo destacable es que será el resultado de la consulta un resultado vinculatorio que obliga al Estado mexicano en su conjunto a cumplir con esa disposición, a abrir un proceso de investigación, como dice la pregunta, para esclarecer si las decisiones tomadas en los años pasados, no dice de cuándo acá, por los actores políticos, han incurrido en conductas sancionables. Sí, y creo que tienen que ver todos los casos para no meternos a enumerar todos y cada uno de ellos. Tienen que ver con los muy grandes actos de corrupción que causaron daño al erario, que destruyeron, desmantelaron instituciones públicas, productivas y también del área de la salud, de la educación. Tienen que ver también de manera fundamental con grandes actos de represión que se tradujeron en masacres. No vamos a enumerarlas todas aquí, pero entre ellas el mismo caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que está por cumplirse un año más de este crimen horrendo que conmocionó a la población y que sigue todavía impune, aunque con investigaciones avanzadas por parte ya de este gobierno de López Obrador. Y están, bueno, toda la matazón de mexicanos, de mexicanas, derivado de la política incorrecta, lo que le llaman el golpe al avispero,
del gobierno de Calderón en su declaración de guerra al narcotráfico, que se tradujo en mucho dolor, sangre, muerte para los mexicanos asesinados, desaparecidos, pero también en un fortalecimiento de un cártel del narcotráfico como es el cártel de Sinaloa, que se convirtió en la organización criminal más poderosa a nivel mundial de toda la historia de la humanidad, y vinculado a este cártel, pues Genaro García Luna y funcionarios de primer nivel del gobierno de Felipe Calderón. Así es que son muchas las vertientes, todas ellas relacionadas con el sufrimiento en términos reales causados a la población de México. Y cuando se habla de las víctimas, pues es que las víctimas ha sido el país, y la víctima ha sido prácticamente la población, porque la cantidad de víctimas que se derivan de cada uno de los desaparecidos, de cada uno de los ejecutados, de todos y cada una de estas masacres que hemos mencionado, pues es de cientos, de miles, de millones de mexicanos. Entonces yo así veo cuando dicen que es en justicia para las víctimas, veo que es injusticia para el país. No hay países, Armando, Daniel, que no hayan pasado por procesos así. Hemos conocido los maxi procesos, hemos conocido las famosas comisiones de la verdad, de países que pasaron por dictaduras. Es así, dictaduras, no lo que quieren decirle, achacarle a López Obrador, por dictaduras que han masacrado a sus pueblos, que han desaparecido a decenas de miles de personas, y que los pueblos han tenido que llegar, una vez que arriban a gobiernos democráticos, han tenido que llegar a pasar por un proceso de cerrar círculos que no pueden continuar abiertos, porque pues por derecho a la víctima conocer la verdad y por poder tener un respiro ya y seguir adelante, pues conocemos muchísimos procesos de los países latinoamericanos y de otros lados del planeta que tienen que llevarse a cabo, y México nunca ha llevado a cabo un proceso de esta naturaleza, a pesar de que aquí se han cometido masacres aberrantes como la del 2 de octubre, como la del 10 de junio, y esta serie de masacres que van desde Actial, Aguas Blancas, hasta los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces creo que es un proceso de sanación de las sociedades para salir adelante. No sé si ustedes lo vean también así. Yo quiero hacer una última intervención. Ya llevamos 1 hora con 15 minutos, jóvenes, muchachones. Fíjense que tiene que ver de alguna forma, también con lo que está comentando Olga, pero que también tiene que ver con la respuesta que pueda tener la oposición a los resultados de esta consulta. Creo que, y esto al corto plazo en materia de democracia para el país, creo que en este momento, después del día 6 de junio, arrancamos una segunda fase, ahora sí ya de lleno, en torno a lo que espera el país en los próximos 3 años. ¿Sí? Estamos ya entrando de lleno a la segunda etapa de esta administración federal. Y pues aquí creo que hay 4 eventos casi en el transcurso de los próximos 24, en los próximos 12 meses, que van a marcar todavía más esta intención del actual del gobierno federal de querer retomar el concepto de la democracia en nuestro país. Vamos a decirle casi como legalizarla, o darle una consolidación a este concepto que para los mexicanos ha sido así algo demasiado abstracto, ¿no? Algo, un sueño que pues no nos podemos terminar de imaginar cómo es vivir en una democracia. Pero está aparte de esto de la consulta, viene el tema de las próximas elecciones también en 6 estados de la República, entre ellos 4 muy importantes, muy destacados, porque tiene que ver también con lo que va a suceder con el desarrollo de los pueblos sureños de la República Mexicana, que ustedes saben que son pueblos, estados muy empobrecidos, deficientes de prácticamente todo.
Pero también luego tenemos ya pues, el tema del referéndum, ¿no? Y ya de ahí pues nos brincamos hasta el 24 con el presidencial. Pero a mí, yo creo que lo que suceda en el transcurso de las próximas, en los próximos 3 eventos que tenemos en los próximos 12 meses, va a ser fundamental para la consolidación de la democracia y también el hecho de que esta fuerza de los grandes oligarcas, o como les dice Daniel, esta plutocracia, ya tomada de la mano con los restos de los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, pues se van a jugar mucho en los próximos 12 meses de cara a las elecciones presidenciales. Y a mí me gustaría, ya como último, una pregunta que quiero hacerles, o una solicitud que les quiero hacer para finalizar este programa de mi parte sería, ¿qué esperan de la oposición ante estos 3 grandes eventos de democracia, de consolidación de la democracia, o finalmente irnos al barranco de una cuenta hacia la derecha o la ultraderecha, que sería todavía un escenario tremendo, ¿no?, para nuestro país? Armando, Daniel, por favor. A ver, Daniel, tú empiezas. Sí. Tu micrófono, Daniel. Tu micrófono. De la oposición espero algo que no me gusta esperar, pero que me parece que es lo que va a pasar, que a partir de ya están denigrando la consulta. Estarán procurando desprestigiar la consulta e irse contra el presidente a la cabeza directamente, pero nunca van a entrar al debate. La oposición nunca va a entrar al debate de si los expresidentes merecen o no merecen ser enjuiciados. Eso no lo van a hacer. Ojalá esté yo equivocado y haya debates donde se diga, a ver, vamos a ver el caso de Peña Nieto. ¿Por qué Peña Nieto tendría o no tendría que ser enjuiciado? ¿Por qué Salinas sí o no desde el punto de vista penal? Ustedes tendrán presente aquel libro que fue muy leído en su momento, escrito por Miguel Ángel Granados Chapa, donde analiza el asesinato de Colosio. El libro se llama Escuche, Carlos Salinas. Así se llama, Escuche, Carlos Salinas, donde Granados Chapa termina imputándole a Carlos Salinas la responsabilidad no penal, pero sí política. Sí, política, la responsabilidad política del asesinato de Colosio. Por supuesto que la responsabilidad política no da lugar a un proceso penal, pero habría que deslindar hasta dónde es responsabilidad política y dónde empieza la responsabilidad penal. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Zedillo a propósito del Fobaproa. Zedillo podría decir, ¿qué cosa? ¿De qué me pueden acusar penalmente a mí si lo aprobó el Congreso? Fue una propuesta que yo hice, lo votó el Congreso, lo aprobó. ¿Qué me están diciendo? Que yo soy culpable de haber llevado al patrimonio público, cargado al crédito de la nación con deudas multimillonarias de empresarios particulares. Eso no lo hice yo, lo autorizó el asunto, Daniel, porque si se abre una investigación a fondo de la actuación de los presidentes, justamente se va a tener que ir contra los jueces, contra los diputados, pero también contra el sector empresarial y esa cúpula que está en este momento tratando de denostar esta consulta, porque muchas de las cosas que sucedieron en el país, cuando menos contaron con la colusión del sector empresarial, es de esa cúpula que está en este momento de uñas, ¿no? Claro. Pues con eso termino yo mi intervención, pero va a haber muchísimas cosas relacionadas con la responsabilidad penal y los límites de la responsabilidad política. Todo eso se va a ir sabiendo. Yo espero que se abra con grandes posibilidades de esclarecimiento de la verdad. Pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Armando, ¿algún comentario? Tu micrófono, Armando, también, por favor. Ahí está ya. Para cerrar, ¿qué podemos esperar de esta situación? Mira, los próximos 3 años van a ser 3 años de una actividad política muy intensa, toda vez que en el 2024 habrá elecciones para elegir al nuevo presidente de la República y para ver si la Cuarta Transformación tendrá continuidad o no.
y en qué circunstancias se va a dar esa continuidad, ¿no? Entonces, hay mucho en juego y la actividad política va a ser muy intensa. Y no podemos nosotros analizar o pensar en la consulta, en la revocación de mandato y en las elecciones locales sin este escenario nacional. Entonces, yo lo que espero, lo que presumo que va a suceder con la oposición es que van a continuar en este camino de explorar la cuestión de la alianza, de la coalición, esta situación de que les gusta llamarle polarización política y social, se va a agudizar. Para mí eso no es extraño, porque en todo proceso, en todo momento histórico en el que ha habido transformaciones profundas, tanto en el régimen político, social y económico, la polarización es un fenómeno inevitable. Hay gente que toma partido de un lado o del otro y las cosas tienden así a polarizarse, es decir, a definirse dos bandos claramente establecidos, los que están a favor de la transformación y los que no. Y entonces empiezan a ser atraídos por los dos polos diferentes grupos, incluso hasta ideológicamente confrontados o contradictorios. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso en esta situación, pues del PRD, un partido supuestamente de izquierda aliado con la derecha más recalcitrante, representada por el PAN. Y ahí están juntos. Y bueno, del otro lado igual. Tenemos a Morena, que se asume como partido de izquierda y que tuvo en el periodo que está terminando en el Congreso como aliados a los diputados del PES. Bueno, pero esto es la explicación de esto, no hay que verlo en términos de las identidades ideológicas, sino en términos de esa inevitable polarización política y social que se da en los momentos en donde hay transiciones, en donde hay transformaciones, donde hay cambios. Y poco a poco se van decantando en la medida en que este proceso avanza, pero hay momentos en que la polarización es manifiesta, clara. Y yo creo que en estos próximos años eso va a seguir sucediendo. Y bueno, habrá quienes dirán, es que el presidente es rijoso, es que el presidente la provoca. No, lo que está provocando la polarización social, política en este país, es el momento de transición que vivimos. Vean ustedes la historia, revísenla, y van a encontrar que siempre que hay, así como dice el presidente, ¿no? Momento de definiciones, pues la gente se define de uno o del otro bando. Y entonces no es un problema de unidad nacional, no es un problema de que están dividiendo a los mexicanos, es que estamos divididos en torno a la definición de si estamos o no en favor del proceso que estamos viviendo. Si fuera una situación en la que no hubiese cambios profundos, en donde no estuviesen en juego tantas cosas, la polarización se desvanece, se diluye, se difumina, y aparentemente todo está en calma y tranquilo. Y aquí habría que ver cómo entendemos a la sociedad, ¿verdad? Que ha sido un debate profundo en el campo de las ciencias sociales. La sociedad es, como dicen algunos, una institución, o más bien un organismo que tiende al equilibrio, o lo que explica la sociedad es el conflicto. Muy bien. Como los físicos cuando discutían el tema de la materia, ¿no? Y había quienes planteaban el estado natural de la materia es el reposo. Y viene la física cuántica y dice, no, señores, el estado natural de la materia es el movimiento. Bueno, así pasa también con la sociedad. ¿Es el equilibrio o es el conflicto lo que explica la sociedad? Sí. Y ahí se dividen las opiniones. Movimiento, Armando, en ese conflicto y en ese movimiento, en esas iniciativas para sacar adelante propuestas pues afines o arropadas por la cuarta transformación, como es de la consulta ciudadana, ¿qué papel va a jugar Morena? ¿Qué están haciendo ya? Porque, bueno, dentro de los análisis que hemos escuchado, sobre todo por los resultados en la Ciudad de México, gente como Pablo Gómez ha dicho,
nos venció la soberbia, nos ganó la soberbia. Otros como Citlali Hernández han dicho, no trabajamos, no hicimos nuestra parte, le fallamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le fallamos a nuestro pueblo y le fallamos al presidente López Obrador. Aquí, ¿cómo ves tú a Morena? Si está apachurrada, echada, o está puesta hacia adelante para llevar a cabo esta tarea de la consulta ciudadana. Pues mira, depende cómo se perciba a Morena. Si la percibes tú como el aparato burocrático, está totalmente paralizado en Baja California. No hay convocatoria, nada, ¿verdad? No se sabe si hay consejo o no hay consejo, si hay comité ejecutivo o no, están impugnados, bueno, pero los que están no convocan. Podrá decirse, bueno, es que apenas vamos terminando los recuentos y ya vendrá el tiempo para eso. Bueno, pues esperemos que sí, ¿verdad? Pero si tú me preguntas ahorita qué pasa con Morena en Baja California y la percibimos o nos referimos a Morena como la estructura formal burocrática, pues está paralizada en este aspecto, ¿no? De hacer el balance del proceso electoral. Y hay diferentes posiciones, las que dicen que la autocrítica en la que yo me inscribo es urgente, hasta los que dicen no pasa nada, ganamos carro completo, que hay que analizar, vamos bien, ¿no? Las posiciones triunfalistas, están las dos opciones, o las dos posturas. Ahora, si entendemos a Morena como la militancia, los organismos de Morena, la base del partido, la cosa está hirviendo, ¿no? Hay reuniones constantemente, hay discusiones y hay acción. O sea, no se están esperando, no nos estamos esperando a que la burocracia partidista diga hay que hacer esto o esta es la postura, el resultado de nuestra reflexión sobre las elecciones. Ya estamos en el debate, ya estamos en el análisis, en la autocrítica y sobre todo estamos tomando decisiones de qué hacer, ¿no? Entonces, yo digo que no se puede hacer un juicio, digamos, superficial de lo que está pasando en Morena. ¿Ya lo vamos a ver pronto impulsando la consulta? ¿Cómo? ¿Ya los vamos a ver pronto impulsando la consulta? Ah, sí, por supuesto, muy pronto. Hay sectores del partido que ya estamos asumiendo esta tarea como la siguiente tarea política en el campo, digamos, general, pero junto con ella no olvidamos la urgencia de reconstruir nuestra dirección. Nosotros tenemos que culminar este año con una nueva estructura dirigente en todos los niveles del partido, desde el Comité Nacional hasta el Comité Municipal, ¿verdad? Porque así lo marca el estatuto. Tenemos en el año de la elección, una vez terminado el proceso, que convocar al Congreso Nacional, que implica todo un procedimiento en el que se van reestructurando todas las direcciones del partido hasta llegar precisamente al Comité Ejecutivo Nacional. Pues ahí estaremos muy pendientes, Armando, porque es un debate que trasciende los intereses de los morenistas, trasciende por supuesto. a la sociedad. Vamos a estar pendientes de lo que hagan. Ojalá y puedan remontar esta situación, dejar de ser, me recordé el libro de José Revueltas del proletariado sin cabeza. Aquí está la militancia sin dirección. La militancia así es. Pero así es. ojalá y pronto puedan ponerse las pilas porque los votos... Las tenemos puestas, ¿eh? Los votos de los electores no son cheques en blanco, pero no, necesitan crear sus comités estatales, sus órganos de dirección y establecer, ni siquiera restablecer, establecer la vida partidista interna democrática. La prueba más clara de que no hay cheques en blanco o que se acabaron los cheques en blanco es lo que pasó en la Ciudad de México. Así es. Nada más que lo digo porque aquí muchos pueden estar durmiendo en sus laureles pensando que llevaron carro completo y la verdad es que hay mucha inconformidad, Armando. Yo lo percibo en muchas personas con las que hablamos y nos dicen, incluso aquellas que votaron por Morena,
Sí, lo hemos hecho en un último esfuerzo por apoyar el proyecto de López Obrador, pero lo hicimos cerrando los ojos frente a los candidatos que teníamos y mirando nada más el logotipo de Morena. Esto se repite con diferentes maneras, con diferentes voces, y sin embargo yo veo el triunfalismo de quienes se quieren adjudicar triunfos que no obtuvieron, además, como si fuesen por su labor propia, personal, que alcanzaron en sus distritos el 50 y tantos % de votación, cuando Así la es. gente no está votando por ellos. Yo lo que pienso es de que el pueblo de México le ha dado a Morena una nueva oportunidad. Sí, Y tal vez sea la última. tal vez la última, sí. Si no aprovechamos esa oportunidad y acomodamos nuestra casa por dentro, es muy probable que lo que pasó en la Ciudad de México se vuelva a repetir en otra dimensión. Así es. Y sería lamentable que por soberbia, por intereses personales o de grupo, por ambición, se ponga en riesgo el propósito fundamental de la transformación de la vida política del país. Así es, ni más ni menos, Armando. Pues muchas gracias, Armando. Al contrario, gracias a ustedes. Otra vez, Daniel, que ya tiene que ir corriendo a atender sus asuntos de litigante, Así de es. abogado. Pero muchas gracias, Armando. Aquí nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, muy amables. Y con esto cerramos el programa del día de hoy, amigos y amigas. No se vayan, en un rato más vamos a tener nuestro programa de noticias y comentarios. También muy interesante. Pásela bien, buen provecho. Nos estamos viendo. Hasta luego.